Bien, vamos a seguir estudiando la química del carbono. La semana pasada vimos los hidrocarburos saturados, los alcanos. Hoy día vamos a ver los hidrocarburos insaturados, dentro de ellos los alquenos y alquinos. Si recordamos, la cadena lineal estaba formada por carbonos e hidrógenos. La semana pasada vimos que la saturación estaba formada por un solo enlace covalente. En este momento vamos a ver que al ser insaturado reemplaza uno de esos hidrógenos por una doble ligadura de insaturación. A su vez, la terminación ano se cambia por el sufijo eno. Esto antes era etano, ahora como tiene un doble enlace se llama eteno, también llamado etileno. Esta es la formulación abreviada y esta es la formulación lineal. Si tenía 3 átomos de carbono, antes se llamaba propano, pero como ahora tiene una doble ligadura, se llamará propeno, también llamado propileno. Ustedes van a ver una serie, ya está en la parte bibliográfica, que también se nombra el lugar donde se encuentra la doble ligadura. Con los alcanos no había necesidad porque todos eran enlaces saturados. Entonces, en la nomenclatura vamos a nombrar, para nombrar a los alquenos, primero se nombra la cadena más larga, pero en este caso tiene que contener el enlace doble. Se enumera la que esté empezando por la que esté más cerca del enlace doble en esa cadena lineal. Si la cadena lineal tiene varios radicales, vamos a nombrar di, tri, tetra, exactamente como hacíamos con los hidrocarburos saturados. Los radicales se escriben de acuerdo al orden alfabético. Por ejemplo, si tiene etileno, metileno, propileno, comenzaremos con etileno, luego con metileno y finalmente propileno. Así sucesivamente iremos colocando los radicales en orden alfabético. Principalmente es la terminación ano por eno. Entonces se van a denominar todos los radicales primero y finalmente se va a terminar nombrando la cadena lineal, reemplazando la terminación ano por eno porque tiene doble ligaduras. Si tiene más de una doble ligadura, tenemos que también denominarlas y será dieno, trieno y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de dobles ligaduras que tenga. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la cadena lineal tiene 5 carbones, pero entre el segundo carbón y el tercero hay una doble ligadura y a su vez hay un grupo metilo. Entonces se llamará 2-metil, 2-penteno, porque entre el carbono 2 y el 3 tenemos la doble ligadura. En este caso también tenemos 5 átomos de carbono. Antes se llamaría pentano, pero ahora tenemos una doble ligadura. Y en el grupo 4, en el carbono 4, hay un etileno, ¿sí? Entonces vamos a nombrar 4-etil, 2-penteno. Algunos ejemplos, entre el carbono 1 y el carbono 2 tenemos un doble enlace, entonces se llama buteno. Fíjense que acá tenemos entre el 2 y el 3 el doble enlace se va a llamar 2-buteno porque tenemos que nombrar el carbón donde se encuentra la doble ligadura. Acá hay más de una doble ligadura, entonces se nombra la cadena principal 5 átomos de carbono, pero entre el carbono 1 y el carbono 3 hay una doble ligadura, entonces se llama 1,3-pentadieno, porque tiene dos doble ligaduras en esa estructura. Fíjense acá que primero se nombra la cadena principal, luego se complementan con los hidrógenos correspondientes para formar los 4 átomos de electrones en su orbital superior y vamos a llamar 2,2,4-trimetilpentano. Este normalmente era cuando era la cadena saturada de hidrocarburos. Ahora
la vamos a reemplazar a esa cadena saturada por una doble ligadura. Y fíjense cómo cambia. Tenemos también 5 átomos de carbono, antes se llamaba pentano, ahora la terminación es penteno. Entonces, se empieza a nombrar la que está más cercana a la doble ligadura. En el grupo 3 o en el carbono 3 tengo un etil, en el 4 tengo un metil y tengo que nombrar dónde se encuentra la doble ligadura. En el carbono 1 tengo la doble ligadura y lo que antes se llamaba pentano, porque estaba saturado, ahora al tener doble ligadura se llama penteno. Algunos ejemplos, recuerden entonces siempre la doble ligadura, esta es su forma saturada. Ahora, la misma forma saturada del heptano, que en ese entonces sería, si fuera saturada con una ligadura simple, tiene una doble ligadura, entonces cambia el sufijo ano por eno. En el carbono 6 tengo un metil, entonces se llamará 6 metil. En el carbono 3, entre el 3 y el 4 está la doble ligadura, 3 hepteno. En este caso hay doble ligadura, entonces será 3 etil, 4 metil, 1 y 5 hexadieno. Los alquinos también son insaturados. Acá tenemos 3 ligaduras o triple ligadura, quiere decir que hay 3 hidrógenos que están liberados, y lo que antes se llamaba etano, cuando era saturado, con doble ligadura eteno, en este momento se va a llamar etino, cambia el sufijo ano por ino. Igual que este se va a llamar propino. Fíjense que cambian absolutamente todas las terminaciones de ano, si era saturado, a ino con la triple ligadura. Lo mismo que anteriormente, se tiene que nombrar el lugar donde se encuentra la triple ligadura, de ese hidrocarburo. Entonces, tienen los enlaces triples. La cadena más larga va a estar la que contenga esos enlaces triples. Se empiezan a contar desde la que está más próxima al enlace triple. También si tenemos más de un enlace, será di, tri, tetra, etcétera, etcétera. Y vamos a nombrarlo exactamente como era en el doble ligadura. En este caso sería triple. La terminación eno se cambia por ino. Y fíjense que se nombra la cadena más larga. Acá tiene un grupo metilo, entonces se llamará 4-metil, 2-pentino. Y acá tenemos 3-propil, 1,4-pentadieno. Significa que tiene 2 triples ligaduras. ¿Dónde? En el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces, no solamente hay que nombrar los radicales, sino también los lugares donde se encuentran las triples ligaduras. Luego se completan con los hidrógenos para formar el octeto, o mejor dicho, los 4 electrones que tiene el átomo de carbono. Y se llenan con la cantidad de hidrógenos que necesitan para formar esa estructura. Algunos ejemplos. Fíjense que cambia la terminación ano si fuera saturado, eno si fuera doble ligadura, por ino con la triple ligadura. Entonces, la cadena lineal más larga es 7, entonces se llama heptino, pero tiene 2 doble ligaduras, por eso se llama heptadieno. Y en el carbono 5 tiene un grupo propil, entonces será 5-propil, 2,6-heptadieno. Vamos a ver ahora las cadenas cerradas de los insaturados. Dentro de las cadenas cerradas tenemos los ciclos, que no son aromáticos. Por ejemplo, los cicloalcanos.
Los ciclos alcanos es como si fueran los saturados lineales, nada más que unen sus puntas y vamos a formar un ciclo propano. Quiere decir que el propano que tenía 3 átomos de carbono, ahora se antepone la palabra ciclo y queda formado el ciclo propano, ciclo butano. Si tiene 5 átomos de carbono, se llama ciclo pentano y el ciclo hexano tiene 6 átomos de carbono. Esto era lo mismo que las cadenas lineales de los saturados, nada más que se unen en los extremos formando un ciclo cerrado. En este caso, fíjense que tenemos que enumerar dependiendo del que esté más próximo al grupo metilo, como hacíamos con las cadenas lineales. En este caso se llamará 1,4-dimetil, porque está en el 1 y en el 4 los grupos metilo, 2 tenemos etil, entonces se llamará 2-etil, 1,4-dimetil, ciclo hexano. Los cicloalquenos son exactamente lo mismo que los alquenos, son insaturados, nada más que han unido sus cadenas en sus extremos y se llamarán ciclopropeno, ciclobuteno, ciclopenteno. Quiere decir que a la terminación de la cadena lineal se le antepone la palabra ciclo. Y si tenemos la doble ligadura, se van a colocar el lugar donde empieza a contar la doble ligadura, que va a estar en el 1 y va a estar en el 3, el comienzo de la doble ligadura. Por ejemplo, este es un ciclo hexeno, quiere decir que tiene doble ligadura, donde en el carbono 1 y a su vez tiene 2 grupos etilo. ¿En qué lugar? En el 4 y en el 5. Entonces, se llaman el ciclo hexeno porque es cerrado. Si es hexeno, termina la terminación eno, me da la idea de una doble ligadura en el lugar 1 de ese ciclo cerrado y en el 4 y el 5 tiene 2 grupos etilos. Los cicloalquinos es lo mismo, nada más que tienen 3 triple ligadura o una triple ligadura dentro de su ciclo cerrado. Y se cierra y se nombra con la palabra anteponiendo ciclo a la cadena que le da origen. Por ejemplo, propino, ciclopropino. Los aromáticos. Estos ciclos aromáticos o alicíclicos aromáticos generalmente son hidrocarburos que tienen aroma. Por ejemplo, el característico es el benceno. Fíjense que tiene 6 átomos de carbono, es un hexano que se ha formado un ciclo, entonces sería hexano, ciclo hexano, y ese ciclo hexano luego se ha insaturado porque tiene doble ligadura, se llamaría ciclo hexeno, y la forma normal de llamarlo es benceno. Es una forma de representación con la doble ligadura intercaladas, no una sucesiva a la otra, sino van intercaladas o con un anillo. De ahí que aparece el clorobenceno, el metilbenceno tolueno y el nitrobenceno, que son todos compuestos aromáticos, por lo general son solventes. Fíjense que acá está formado el benceno con un anillo aromático y tenemos grupos metilos y grupo etilo. En el carbono 1 tengo el grupo etilo, entonces llamaré 1-etil, 2,4-dimetil, benceno. No hace falta poner ciclobenceno, sino directamente llamarlo benceno porque son compuestos aromáticos y está sobredicho su palabra. Los aromáticos condensados son grupos agrupados de ciclos. Por ejemplo, el naftaleno son 2 bencenos juntos. El antraceno son 3 bencenos juntos o ciclohexenos juntos. Y así sucesivamente son compuestos aromáticos de gran cantidad de condensados dentro de su estructura. Por lo general son compuestos aromáticos de solventes o hidrocarburos que tienen alta combustión y sirven para pinturas, pinturería, solventes, etcétera, etcétera.